El sol se desvanecía detrás de las colinas polvorientas de Tijuana, pintando el cielo de un naranja intenso que contrastaba con la dureza del paisaje fronterizo. Elena Morales ajustó el espejo retrovisor de su vieja camioneta Ford mientras navegaba por las calles serpenteantes del sector industrial, donde las fábricas maquiladoras se alzaban como gigantes de metal oxidado contra el horizonte. A sus 28 años, Elena había aprendido a ser independiente por necesidad más que por elección. Su pequeño taller de artesanías, Corazón de Barro, era su orgullo y sustento, ubicado en una zona donde el arte mexicano tradicional se mezclaba con la cruda realidad de una ciudad fronteriza. Esa tarde de febrero, el viento frío del desierto se filtraba por las ventanas medio abiertas de su vehículo mientras se dirigía a recoger algunos materiales de cerámica en un almacén que le habían recomendado. «Está en el callejón detrás de la fábrica González», había dicho su proveedor por teléfono. «Es más barato ahí, pero ve antes de que oscurezca». Elena frenó lentamente al llegar al lugar indicado. El callejón era más estrecho de lo esperado, flanqueado por edificios de ladrillo desgastado y contenedores de basura que despedían un olor acre. La luz de los faroles apenas iluminaba el asfalto agrietado, creando sombras alargadas que danzaban con el viento. Bajó de la camioneta y caminó hacia lo que parecía ser la entrada del almacén, pero algo no encajaba. Voces ásperas llegaban desde más adelante, mezcladas con el sonido metálico de puertas de camiones cerrándose. Elena se detuvo, sintiendo un nudo en el estómago. No era normal tanta actividad a esa hora en una zona industrial. Se acercó con cautela, pegándose a la pared del edificio. Lo que vio la dejó helada. Bajo la tenue luz de reflectores portátiles, una escena que parecía salida de una pesadilla se desarrollaba ante sus ojos. Hombres de diferentes edades, visiblemente maltratados y con ropas desgarradas, estaban siendo exhibidos como ganado. Sus rostros mostraban una mezcla de desesperación, miedo y resignación que Elena nunca había visto antes. «Este vale 300», decía un hombre gordo con sombrero tejano, señalando a un joven que no podía tener más de 20 años. «Es fuerte, aguanta 12 horas seguidas en el campo». «¿Y ese de allá?», preguntó otro, apuntando hacia un hombre de mediana edad que mantenía la cabeza agachada. «Ese está dañado», respondió el primer hombre con desprecio. «Se pone violento. Lo estamos rematando por 200, pero quien lo compre, que sepa que es problema suyo si se rebela». Elena sintió que sus piernas temblaban. Estaban hablando de personas como si fueran objetos. Su mente luchaba por procesar lo que estaba presenciando. Había oído rumores sobre tráfico humano en la frontera, pero nunca imaginó encontrarse cara a cara con esa realidad. Sus ojos se fijaron entonces en un hombre que estaba apartado del grupo principal. Era alto, de complexión fuerte, pero claramente desnutrido. Su cabello negro estaba despeinado y tenía barba de varios días. Lo que más la impactó fueron sus ojos, oscuros, intensos, pero no derrotados. Mientras los otros hombres mantenían la mirada baja, él observaba a sus captores con una mezcla de odio y dignidad que no había logrado quebrar. «¿Qué hay de ese?», preguntó una voz femenina que Elena no había notado antes. «Ah, ese es Joaquín.
respondió el hombre del sombrero con una sonrisa cruel. Es el más problemático. Ya van 3 compradores que lo regresan. No obedece órdenes, se pelea con los otros trabajadores, siempre está tratando de escapar. Honestly, ya ni sé por qué lo seguimos trayendo. Elena observó cómo Joaquín apretaba los puños. Su mandíbula estaba tensa, y aunque permanecía en silencio, su postura irradiaba una rebeldía contenida que contrastaba sharply con la sumisión forzada de los otros. «A ver, tráiganlo acá», ordenó el hombre gordo. 2 guardias se acercaron a Joaquín y lo empujaron hacia el centro del improvisado mercado. Joaquín caminó con la cabeza en alto, negándose a mostrar debilidad a pesar de las cadenas que llevaba en los tobillos. «Como ven, es fuerte», continuó el traficante, «pero es un salvaje. No sirve para trabajos que requieran disciplina. Solo lo recomiendo para quien necesite músculo bruto y sepa cómo domarlo». Elena sintió una ira que no había experimentado jamás. La forma en que hablaban de ese hombre, la deshumanización completa, le provocó náuseas y una indignación que la sorprendió por su intensidad. Joaquín levantó la vista por un momento, y sus ojos se encontraron directamente con los de Elena. Fue solo un segundo, pero en esa mirada ella vio algo que la desarma completamente. No era la mirada de un salvaje como lo llamaban. Era la mirada de un hombre que había perdido todo, pero que aún conservaba su humanidad intacta. «¿Cuánto piden por él?», preguntó alguien desde el otro lado del grupo. «500, y es mi última oferta. Si nadie lo compra hoy, mañana se va al basurero. Ya me cansé de mantener animales que no generan ganancia». Elena vio cómo Joaquín cerraba los ojos por un momento, como si estuviera preparándose para su destino. Cuando los abrió de nuevo, había en ellos una tristeza profunda que contrastaba con la fiereza anterior. En ese momento, uno de los guardias se acercó a Joaquín con una vara eléctrica. «A ver si así te calmas para los clientes», dijo con una sonrisa sádica. Elena vio cómo Joaquín se tensaba, preparándose para el dolor, pero sin intención de suplicar o humillarse. Esa dignidad inquebrantable fue lo que rompió las últimas barreras de su autocontrol. Sin pensar en las consecuencias, sin calcular los riesgos, Elena salió de su escondite y gritó con una voz que ni ella misma reconoció. «¡No lo lastimen! ¡Yo lo compro!». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Una mujer joven, vestida con jeans y una blusa sencilla, con el cabello recogido en una coleta y los ojos brillantes de determinación y miedo a la vez. El hombre del sombrero la miró de arriba abajo, evaluándola. «Señorita, esto no es lugar para usted. Váyase antes de que tenga problemas». «Dije que yo lo compro», repitió Elena, aunque su voz temblaba ligeramente. «¿Cuánto cuesta?». Joaquín la miraba con una expresión de total incredulidad. Sus ojos se habían abierto de par en par, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Está segura?», preguntó el traficante con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Este no es como comprar un perro en la tienda. Esto es un compromiso serio».
Si se lo lleva, es su responsabilidad. No aceptamos devoluciones. Elena sintió que sus manos sudaban, pero asintió con firmeza. 500 pesos, ¿verdad? Los tengo. $500, corrigió el hombre. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. $500 era prácticamente todo lo que tenía ahorrado para expandir su negocio. Era el dinero que había guardado durante meses, privándose de gastos innecesarios, con la esperanza de comprar un horno más grande para sus cerámicas. Pero al mirar nuevamente a Joaquín, vio que él la observaba con una mezcla de esperanza y resignación, como si ya supiera que ella no podría pagar esa cantidad. Los tengo, mintió Elena, calculando mentalmente cuánto tenía en su cuenta bancaria y preguntándose si podría usar su tarjeta de crédito. Durante los siguientes 20 minutos, Elena vivió la experiencia más surreal de su vida. Negoció la compra de un ser humano como si fuera una transacción comercial normal, luchando contra las náuseas que la asaltaban cada vez que tenía que referirse a Joaquín como su propiedad. Cuando finalmente completó el pago, usando una combinación de efectivo y una transferencia desde su teléfono que dejó su cuenta bancaria prácticamente vacía, le entregaron un papel que supuestamente la acreditaba como la nueva propietaria de Joaquín Herrera. Recuerde, le dijo el traficante mientras le quitaban las cadenas a Joaquín. Él es su responsabilidad ahora. Si causa problemas, si trata de escapar, si habla con las autoridades, usted también tendrá problemas. ¿Entiende? Elena asintió, aunque por dentro se preguntaba en qué se había metido. Joaquín se acercó a ella lentamente, frotándose las muñecas donde habían estado las esposas. Su expresión era indescifrable, una mezcla de gratitud, confusión y cautela. Gracias, murmuró con una voz ronca que sugería días sin hablar normalmente. Elena lo miró a los ojos y sintió que había cruzado un punto sin retorno en su vida. No sabía qué había hecho exactamente. No sabía cuáles serían las consecuencias, pero sabía que no podía haber hecho otra cosa. Vámonos, le dijo simplemente, y juntos caminaron hacia su camioneta bajo las miradas suspicaces de los traficantes y la noche estrellada de Tijuana. Mientras se alejaban del callejón, ninguno de los dos podía imaginar que ese encuentro fortuito sería el inicio de una historia que desafiaría todo lo que creían saber sobre el perdón, la redención y el amor que puede surgir en los lugares más inesperados. El viaje de regreso al taller de Elena transcurrió en un silencio tenso, pero no incómodo. Joaquín iba sentado en el asiento del pasajero, mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban como estrellas fugaces. Elena lo observaba de reojo cada vez que se detenía en un semáforo, notando cómo él mantenía los hombros rígidos y las manos apoyadas sobre sus rodillas, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. ¿Tienes hambre?,
preguntó Elena finalmente, rompiendo el silencio mientras se detuvían en un semáforo en rojo. Joaquín la miró sorprendido, como si la pregunta fuera completamente inesperada. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó en lugar de responder, su voz áspera por la falta de uso. Elena sintió que no tenía una respuesta simple para esa pregunta. ¿Cómo explicar que ver la dignidad de un extraño siendo pisoteada había despertado en ella una furia protectora que ni ella misma entendía completamente? «Porque nadie merece ser tratado como un animal», respondió finalmente, sin apartar los ojos de la carretera. «No me conoces», dijo Joaquín, y había una advertencia en su tono. «No sabes por qué estaba ahí, qué hice para merecer estar en esa situación». Elena se detuvo en el estacionamiento de una tienda de conveniencia. Apagó el motor y se volvió hacia él completamente. «Tienes razón, no te conozco, pero vi cómo te miraban, cómo te trataban, y supe que sin importar lo que hayas hecho, nadie merece eso». Hizo una pausa y añadió más suavemente: «Y vi tus ojos. Los ojos no mienten, Joaquín». Él la estudió con atención, como si tratara de encontrar algún truco o engaño en sus palabras. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Lo dijeron allá». Elena se encogió de hombros. «Dijeron que eras problemático, que eras un salvaje. Yo veo un hombre que vale la pena salvar». Por primera vez desde que lo conocía, Joaquín sonrió. Fue apenas una curvatura en la comisura de su boca, pero transformó completamente su rostro. «¿Sabes qué? Sí tengo hambre», admitió. Elena entró a la tienda y compró agua, sándwiches, fruta y algunos productos básicos de higiene personal. Cuando regresó a la camioneta, Joaquín seguía exactamente en el mismo lugar, lo que ella interpretó como una buena señal de que no tenía intenciones de huir. «Come», le dijo, entregándole una de las bolsas. Joaquín desenvolvió el sándwich con cuidado, como si fuera algo precioso. Elena se dio cuenta de que probablemente llevaba días sin comer adecuadamente. Lo observó tragar el primer bocado y cerrar los ojos con algo parecido a la gratitud. «¿Cuánto tiempo estuviste ahí?», preguntó Elena con cuidado. «3 semanas», respondió Joaquín después de tragar, «aunque se sintieron como 3 años». «¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a esa situación?». Joaquín la miró largamente antes de responder, como si estuviera decidiendo cuánto podía confiar en ella. «Soy de Michoacán», comenzó lentamente. «Tenía una pequeña parcela donde cultivaba aguacates. No era mucho, pero era suficiente para vivir». Su voz se endureció. «Un día llegaron los del cártel y dijeron que necesitaban mi tierra para sus cultivos. Les dije que no». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Mi esposa, Carmen, y mi hijo Miguel tenían 8 años», continuó Joaquín, su voz apenas un susurro. «Los mataron para enviarme un mensaje. Quemaron mi casa, mi cultivo, todo». Elena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No sabía qué decir ante tal devastación. «Lo siento mucho», murmuró, sabiendo que las palabras eran completamente insuficientes. Después de eso, ya no tenía nada que perder. «Traté de buscar trabajo en otras partes de México, pero la violencia me siguió. Decidí intentar cruzar al norte, buscar trabajo en Estados Unidos, empezar de nuevo». Joaquín terminó su sándwich y bebió un poco de agua antes de continuar.
Me uní a un grupo de personas que también querían cruzar. Pagamos a unos coyotes que prometieron llevarnos seguros al otro lado. ¿Qué salió mal? Los coyotes nos vendieron a los traficantes. Resulta que es más rentable vendernos como mano de obra barata que simplemente cobrarnos por cruzar la frontera. Joaquín apretó los puños. Algunos de los otros hombres que viste esta noche han estado ahí por meses. Se vuelven diferentes, pierden la esperanza, se resignan. Pero tú no. No, dijo con firmeza. Me prometí a mí mismo que si iba a morir sería luchando, no como un esclavo. Elena sintió una mezcla de admiración y tristeza por este hombre que había perdido todo, pero que aún se negaba a renunciar a su dignidad. ¿Y ahora qué?, preguntó Joaquín. ¿Qué esperas de mí? Era una pregunta compleja. Elena se dio cuenta de que había actuado por impulso, sin pensar realmente en las consecuencias prácticas de sus acciones. Honestamente, no lo sé, admitió. No planeé esto. Solo supe que no podía dejarte ahí. Joaquín asintió lentamente, como si respetara su honestidad. Tengo un taller donde hago artesanías, continuó Elena. Es pequeño, pero tiene un espacio trasero donde puedes quedarte temporalmente. No es lujoso, pero es seguro y limpio. No soy tu esclavo, dijo Joaquín con firmeza, pero sin hostilidad. Lo sé, nunca pedí que fueras mi esclavo. Entonces, ¿qué soy? Elena pensó por un momento antes de responder. Eres un hombre libre, que está pasando por un momento difícil. Yo soy alguien que puede ofrecerte un lugar seguro mientras decides qué quieres hacer con tu vida. ¿Y si decido irme mañana? Entonces te vas, respondió Elena sin dudarlo. Por primera vez, Joaquín la miró con algo parecido al respeto genuino. ¿Por qué confías en mí?, preguntó. Porque cuando ese guardia iba a lastimarte, te preparaste para el dolor, pero no suplicaste. Porque cuando me viste, no me viste como una salvadora, sino como otra amenaza potencial, porque tienes todos los motivos del mundo para ser amargo y cruel. Pero cuando te pregunté si tenías hambre, tu primera reacción fue preguntarme por qué te ayudé. Elena hizo una pausa. Esas no son las reacciones de un hombre malo, Joaquín. Son las reacciones de un hombre herido que aún conserva su humanidad. Joaquín permaneció en silencio durante varios minutos, procesando sus palabras. Está bien, dijo finalmente, te seguiré el juego por ahora, pero quiero que sepas que no soy bueno recibiendo caridad. Perfecto, respondió Elena con una sonrisa, porque no estoy ofreciendo caridad. Si te quedas, vas a trabajar. Tengo un negocio que dirigir y puedo usar ayuda. ¿Sabes hacer artesanías? Sé trabajar con mis manos. Cultivaba aguacates, construí mi propia casa, reparaba mis propios equipos. Joaquín hizo una pausa. Supongo que puedo aprender a hacer lo que sea necesario. Elena arrancó el motor nuevamente, sintiendo que habían cruzado algún tipo de barrera invisible. Entonces vamos a casa, dijo. Mientras conducía por las calles nocturnas de Tijuana hacia su taller, Elena se preguntaba si estaba cometiendo el error más grande de su vida o tomando la mejor decisión que había hecho jamás. Una cosa era segura, nada volvería a ser igual. Joaquín miraba por la ventana, observando una ciudad que representaba tanto oportunidad como peligro. Por primera vez en meses, se permitió sentir algo parecido a la esperanza. Era frágil y tentativa, pero estaba ahí. Cuando llegaron al taller Corazón de Barro,
ubicado en una zona de clase trabajadora de Tijuana, Elena estacionó la camioneta frente a un edificio modesto de 2 pisos. La planta baja albergaba el taller y una pequeña tienda, mientras que la planta alta era su vivienda personal. El espacio trasero tiene una pequeña habitación con baño, explicó Elena mientras bajaban del vehículo. Era el cuarto de almacén, pero lo adapté hace tiempo, pensando en rentar por si necesitaba ingresos extra. Nunca lo usé. Elena abrió la puerta principal y encendió las luces, revelando un espacio lleno de color y creatividad. Las paredes estaban cubiertas de estantes con cerámicas pintadas a mano, jarrones, platos, figuras decorativas y máscaras tradicionales mexicanas. Había varias mesas de trabajo con herramientas, pinceles y pinturas organizadas meticulosamente. Joaquín observó todo con curiosidad genuina. «Es hermoso», dijo, tocando delicadamente una máscara de talavera. «¿Haces todo esto tú sola?» «Sí, aprendí de mi abuela cuando era niña. Ella decía que el barro tiene memoria, que guarda las emociones de quien lo trabaja». Elena lo llevó al espacio trasero, que efectivamente tenía una habitación pequeña pero acogedora, con una cama individual, un escritorio, un pequeño armario y un baño básico pero limpio. «No es mucho», se disculpó Elena. «Es un palacio comparado con donde he estado», respondió Joaquín con sinceridad. Elena le entregó las cosas que había comprado en la tienda: productos de higiene, una camiseta limpia y algunos snacks. «Mañana podemos ir a comprar más ropa y lo que necesites», ofreció. «Elena», dijo Joaquín, deteniéndola antes de que se fuera. «Gracias, no solo por sacarme de ahí, sino por tratarme como una persona». Elena sintió que se le humedecían los ojos. «Todos merecemos ser tratados como personas, Joaquín. Todos». Esa noche, Elena subió a su apartamento con la mente llena de pensamientos contradictorios. Se había gastado prácticamente todos sus ahorros en un impulso que aún no entendía completamente. Había traído a su casa a un hombre del que no sabía prácticamente nada, excepto que había vivido tragedias inimaginables. Pero cuando se acostó y escuchó el sonido del agua corriendo en el baño de abajo, supo que había hecho lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió útil de una manera que trascendía la simple supervivencia diaria. En el cuarto de abajo, Joaquín se quedó bajo la ducha caliente durante casi 1 hora, dejando que el agua lavara no solo la suciedad física, sino también algunas de las heridas emocionales de las últimas semanas. Mientras se secaba, se miró en el pequeño espejo del baño y trató de reconocer al hombre que había sido antes de que su mundo se desmoronara. Por primera vez desde la muerte de su familia, Joaquín se durmió en una cama limpia, bajo un techo seguro, tratado con dignidad y respeto. Y por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar con un futuro que no estuviera marcado únicamente por la supervivencia. Los primeros rayos del sol de marzo se filtraban por las ventanas del taller cuando Elena bajó con 2 tazas de café humeante. Había pasado una noche inquieta, despertándose varias veces para preguntarse si Joaquín seguiría ahí o si habría decidido marcharse durante la madrugada.
Al llegar al taller, lo encontró ya despierto, sentado en una de las mesas de trabajo, observando detenidamente una pieza de cerámica sin terminar. Estaba vestido con la camiseta limpia que ella le había dado, y se había afeitado con los implementos que encontró en el baño. «Buenos días», dijo Elena, ofreciéndole una de las tazas. «Buenos días», respondió él, aceptando el café con gratitud. «Espero que no te moleste que esté aquí. No sabía si debía quedarme en el cuarto o si podía...» «Esta es tu casa ahora, Joaquín. Puedes moverte libremente». Elena se sentó frente a él. «¿Dormiste bien?» «Mejor de lo que he dormido en meses», admitió. «¿Esta pieza está sin terminar?» Elena miró la cerámica que él había estado observando. Era un jarrón de tamaño mediano, con un diseño de flores apenas esbozado. «Sí, lo empecé hace una semana, pero no he tenido tiempo de terminarlo. Tengo varios pedidos atrasados». «¿Puedo intentar ayudarte?», preguntó Joaquín. «Sé que dijiste que tendría que trabajar, pero no sé si tengo las habilidades necesarias para esto». Elena sonrió. La noche anterior había pensado mucho en cómo integrar a Joaquín en su rutina diaria sin que se sintiera como caridad disfrazada. «¿Qué te parece si empezamos por lo básico? Puedo enseñarte a preparar el barro, a dar las formas iniciales. Es trabajo físico, requiere fuerza en las manos». «Eso puedo hacerlo», dijo Joaquín con determinación. Durante las siguientes horas, Elena le enseñó los fundamentos del trabajo con cerámica. Joaquín demostró ser un estudiante aplicado y sorprendentemente hábil. Sus manos, acostumbradas al trabajo agrícola, se adaptaron rápidamente al manejo del barro. «Tienes talento natural», observó Elena mientras lo veía dar forma a su primera pieza básica. «Mi abuela también hacía cerámica», recordó Joaquín, concentrado en el torno. «Cuando era niño, en Michoacán, ella me dejaba ayudarla a veces. Nunca pensé que recordaría cómo se sentía el barro en las manos». «El barro tiene memoria», repitió Elena las palabras de su propia abuela, «pero también la tienen las manos que lo trabajan». Alrededor del mediodía, fueron interrumpidos por el sonido de la campana de la tienda. Elena se dirigió al frente y encontró a Marisol, una de sus clientas regulares, una mujer de mediana edad que dirigía un restaurante en el centro turístico. «Elena, vengo por mi pedido de platos», anunció Marisol con su característica energía. «Por supuesto, Marisol, están listos». Elena comenzó a envolver cuidadosamente los platos pintados a mano. «Oye, ¿y quién es ese guapo que tienes trabajando ahí atrás?», preguntó Marisol con curiosidad evidente. Elena sintió que se tensaba ligeramente. No había pensado en cómo explicar la presencia de Joaquín a sus conocidos. Es Joaquín. Me está ayudando en el taller». «¿Nuevo empleado? ¡Qué bueno! Ya era hora de que expandieras el negocio». Marisol sonrió mientras pagaba. «Se ve que sabe lo que hace». Después de que Marisol se fue, Elena regresó al taller con una expresión pensativa. «¿Problemas?», preguntó Joaquín, notando su cambio de ánimo. «No, no es eso, es solo que no había pensado en cómo explicar tu presencia aquí. La gente va a hacer preguntas». Joaquín dejó de trabajar y la miró directamente. «¿Te avergüenzas de mí?». «No», respondió Elena inmediatamente. «Para nada. Es solo que la situación es complicada. No puedo decir la verdad sobre cómo nos conocimos, pero tampoco quiero mentir». Joaquín asintió comprensivamente.
Podemos decir que soy un conocido de Michoacán que está pasando por una mala racha y tú me diste trabajo temporalmente. No es completamente falso. ¿Te parece bien eso? Mientras no tengas que fingir que soy alguien que no soy, me parece perfecto. Esa tarde, Elena le enseñó a Joaquín las técnicas básicas de pintado. Él demostró tener un pulso firme y un ojo para los detalles que la sorprendió. ¿Dónde aprendiste a tener tanta precisión?, preguntó Elena mientras observaba cómo él pintaba delicadas líneas en una pequeña vasija. En el campo tienes que ser preciso, explicó Joaquín sin levantar la vista. Un corte mal hecho puede arruinar una planta. Una medida incorrecta de fertilizante puede matar el cultivo. Y cuando construí mi casa, cada medida tenía que ser exacta o las paredes no quedarían derechas. ¿Construiste tu propia casa? Con mis propias manos, confirmó Joaquín, con un destello de orgullo en sus ojos. Carmen decía que era la casa más bonita del pueblo. Pequeña, pero bien hecha. Era la primera vez que mencionaba a su esposa sin que la tristeza lo dominara completamente. ¿Te gustaría hablarme de ella?, preguntó Elena suavemente. Joaquín se detuvo en su trabajo y permaneció en silencio durante largo tiempo. Elena pensó que había cruzado una línea, pero finalmente él comenzó a hablar. Carmen era maestra en la escuela del pueblo. Era pequeña, apenas me llegaba al hombro, pero tenía una personalidad inmensa. Una sonrisa melancólica apareció en su rostro. Siempre estaba regañando a alguien, a mí por trabajar demasiado, a los niños por no hacer la tarea, a los comerciantes por cobrar muy caro. Se oye como una mujer fuerte. Lo era. Cuando los del cártel empezaron a extorsionar a los comerciantes del pueblo, ella organizó reuniones vecinales. Decía que si todos se unían, podrían resistir. Joaquín apretó el pincel con más fuerza. Yo le decía que fuera más cuidadosa, que esa gente no bromea, pero ella insistía en que alguien tenía que dar la cara. ¿Crees que la mataron por eso? Sé que la mataron por eso. Y a Miguel, él solo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La voz de Joaquín se quebró ligeramente. Era un niño tan alegre. Siempre andaba siguiéndome por la parcela, preguntando cuándo podría ayudarme de verdad con los aguacates. Decía que cuando fuera grande tendríamos la huerta más grande de todo Michoacán. Elena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No sabía qué palabras podrían consolar a alguien que había perdido tanto. Suena como si hubieran sido una familia muy unida. Lo éramos. Joaquín dejó el pincel y se limpió las manos en un trapo. Por eso me costó tanto trabajo aceptar que ya no están. Durante meses seguía esperando escuchar la voz de Carmen regañándome por saltarme comidas o ver a Miguel corriendo hacia mí cuando llegaba del campo. ¿Cómo lograste seguir adelante? Joaquín la miró con una intensidad que la sorprendió. Honestamente, no sé si lo logré. Hasta anoche, solo estaba sobreviviendo. Moviéndome de un día al siguiente, sin ningún propósito real, solo existiendo. ¿Y anoche qué cambió? Alguien me vio como una persona que valía la pena salvar, respondió simplemente. Eso me recordó que tal vez todavía soy más que solo dolor y rabia. El resto de la tarde trabajaron en un silencio cómodo. Elena se dio cuenta de que Joaquín tenía una presencia calmante cuando no estaba a la defensiva.
Sus movimientos eran precisos y deliberados, y parecía encontrar paz en la concentración que requería el trabajo manual. Alrededor de las 5 de la tarde, Elena cerró el taller y subieron a su apartamento para cenar. Ella había preparado caldo de pollo con verduras, y Joaquín insistió en ayudar con los preparativos. ¿Vives sola?, preguntó Joaquín mientras cortaba cebolla con una destreza que hablaba de años cocinando. Sí. Mis padres viven en Guadalajara y mi hermana se mudó a Estados Unidos hace 5 años. No tengo mucha familia cerca. ¿Por qué elegiste quedarte en Tijuana? Mi abuela me dejó el taller cuando murió. Era su sueño que continuara con la tradición familiar. Elena removió el caldo pensativamente. Además, me gusta esta ciudad. Es caótica y complicada, pero tiene personalidad. Siempre hay una segunda oportunidad aquí para quien esté dispuesto a trabajar por ella. ¿Como la segunda oportunidad que me estás dando a mí? Como la segunda oportunidad que nos estamos dando mutuamente, corrigió Elena. Durante la cena, la conversación fluyó más naturalmente que el día anterior. Elena le contó sobre los desafíos de mantener un negocio pequeño en una economía incierta, y Joaquín compartió recuerdos de su vida en Michoacán que no estaban teñidos por la tragedia. ¿Extrañas el campo?, preguntó Elena. Todos los días, admitió Joaquín. Pero no solo el trabajo agrícola. Extraño la sensación de crear algo desde cero, de ver crecer lo que plantas, de saber que tu trabajo alimenta a las familias. Había un propósito en esa vida que no he vuelto a sentir. ¿Hasta ahora? Joaquín la miró sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Porque vi cómo trabajaste hoy, con el mismo cuidado que probablemente ponías en tus plantas, como si cada pieza importara. Tal vez sea porque cada pieza importa, reflexionó Joaquín. Alguien la va a usar, la va a tener en su mesa, en su casa, forma parte de su vida diaria. Exacto, sonrió Elena. Ahora entiendes por qué amo lo que hago. Esa noche, mientras limpiaban los platos juntos, Elena se dio cuenta de que por primera vez desde que podía recordar, no se sentía sola en su propia casa. La presencia de Joaquín no era intrusiva, era reconfortante. Elena, dijo Joaquín mientras secaba el último plato, quiero que sepas que no voy a aprovecharme de tu bondad. En cuanto pueda sostenerme por mí mismo, buscaré mi propio lugar. ¿Por qué tienes tanta prisa por irte?, preguntó Elena, sorprendiéndose a sí misma por la pregunta. Porque no quiero que sientas que tienes una obligación conmigo para siempre. Ya hiciste más de lo que cualquier persona hubiera hecho. Y si no lo veo como una obligación, y si lo veo como una sociedad. Joaquín se volvió hacia ella completamente. ¿Una sociedad? Eres hábil, aprendes rápido y tienes buen ojo para los detalles. Hoy produjimos más en un día de lo que yo suelo producir en 2. Si te quedas, podríamos expandir el negocio, tomar más pedidos, tal vez incluso vender en otros mercados. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio, pero solo si es lo que tú quieres, no porque te sientas obligado. Joaquín permaneció en silencio durante varios minutos, claramente procesando la propuesta. ¿Qué pasaría si no funciona? Si resulta que somos incompatibles como socios de trabajo. Entonces lo intentamos por un tiempo y si no funciona, buscamos otra solución, pero al menos lo habremos intentado. ¿Y qué pasa con mi pasado?
con la gente que me vendió como esclavo. ¿No te preocupa que vengan a buscarte? Elena sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. ¿Crees que vendrán? No lo sé. Probablemente no, mientras no cause problemas. Pero existe la posibilidad. Entonces tendremos que ser cuidadosos, dijo Elena con más convicción de la que realmente sentía. Pero no voy a vivir con miedo, y no voy a permitir que tú vivas con miedo tampoco. Joaquín la estudió con admiración. Eres más valiente de lo que aparentas, Elena Morales. O más tonta, rió Elena. El tiempo lo dirá. Esa noche, después de que Joaquín se retiró a su habitación, Elena se quedó en su balcón mirando las luces de la ciudad. Se preguntó si estaba tomando las decisiones correctas o si estaba complicando innecesariamente su vida relativamente simple. Pero cuando recordó la expresión de Joaquín, cuando le habló de la sociedad, cuando vio el brillo de esperanza genuina en sus ojos por primera vez desde que lo conocía, supo que valía la pena el riesgo. En su habitación, Joaquín se acostó mirando el techo, procesando los eventos del día. Por primera vez desde la muerte de su familia, se atrevió a imaginar un futuro que no estuviera definido únicamente por la supervivencia. Elena le estaba ofreciendo no solo un trabajo, sino una oportunidad de reconstruir su vida con dignidad. Se durmió esa noche con una sensación que había olvidado que existía: esperanza. 3 semanas habían pasado desde que Elena y Joaquín comenzaron a trabajar juntos, y la dinámica del taller había cambiado completamente. La productividad había aumentado notablemente, y Elena se había dado cuenta de que Joaquín no solo era hábil con las manos, sino que también tenía ideas creativas que complementaban su propio estilo artístico. Era un miércoles por la tarde cuando Joaquín terminó de pintar un conjunto de platos con un diseño inspirado en los paisajes de Michoacán: montañas verdes, campos de aguacates y pequeñas casas de adobe bajo cielos despejados. «Estos están hermosos», comentó Elena, examinando el trabajo. «Tienes una perspectiva única. No es solo técnica, es emotiva. Pinto lo que extraño», admitió Joaquín, limpiando cuidadosamente sus pinceles. «Supongo que es una forma de mantener vivos esos recuerdos sin que duelan tanto». Elena había notado que Joaquín hablaba cada vez más abiertamente sobre su pasado, pero siempre en términos de lo que había perdido, nunca de lo que podría ganar en el futuro. ¿Has pensado en algún momento sobre lo que te gustaría hacer a largo plazo?, preguntó Elena mientras organizaba las piezas terminadas. ¿Te refieres a si quiero quedarme aquí permanentemente? Me refiero a tus sueños, Joaquín, a lo que te haría feliz, no solo a lo que necesitas para sobrevivir. Joaquín se detuvo en sus tareas y la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar. Hace tanto tiempo que no pienso en términos de felicidad que no estoy seguro de recordar qué significa esa palabra. Entonces empecemos por cosas pequeñas, sugirió Elena, sentándose en una de las mesas de trabajo. ¿Qué es lo que más disfrutas de trabajar aquí? Joaquín consideró la pregunta seriamente. Me gusta la precisión que requiere. Me gusta que cada pieza sea única, pero también que forme parte de algo más grande. Y me gusta...
Se detuvo, como si fuera a decir algo demasiado personal. ¿Qué más te gusta? Me gusta trabajar contigo, dijo finalmente, con una honestidad que sorprendió a ambos. Eres la primera persona en mucho tiempo que me trata como si mis opiniones importaran. Elena sintió un calor extraño en el pecho. Porque sí importan, Joaquín. Has mejorado este negocio en formas que no esperaba. Su conversación fue interrumpida por el sonido de la campana de la tienda. Elena se dirigió al frente y encontró a un hombre que no conocía. Alto, bien vestido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Buenas tardes, señorita. Soy Ricardo Vázquez, representante de Artesanías del Norte. Nos especializamos en exportar arte mexicano a Estados Unidos. Mucho gusto, señor Vázquez. ¿En qué puedo ayudarle? He estado observando su trabajo y estoy muy impresionado. Nos gustaría hacer un pedido grande, 500 piezas variadas para una cadena de tiendas en San Diego. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Era el tipo de pedido con el que había soñado durante años. Eso es maravilloso. ¿De qué tipo de piezas estamos hablando? Platos, jarrones, figuras decorativas. Tengo una lista específica. Vázquez sacó un papel de su chaqueta. El pago sería de $50,000, la mitad por adelantado. Elena casi se atraganta. Era más dinero del que había ganado en todo el año anterior. ¿Cuál sería el plazo de entrega? 6 semanas. Sé que es apretado, pero pagamos bien por la urgencia. Desde el taller, Joaquín había escuchado parte de la conversación y se acercó discretamente. Permítame consultar con mi socio, dijo Elena, usando la palabra socio sin pensar. Vázquez miró hacia Joaquín con una expresión que cambió ligeramente. ¿Su socio? Sí, Joaquín Herrera. Él supervisa toda la producción. Joaquín se acercó y estrechó la mano de Vázquez, quien lo estudió con una intensidad que parecía innecesaria. Señor Herrera, dijo Vázquez, ¿es usted de esta zona? De Michoacán, originalmente, respondió Joaquín con cautela. Ah, Michoacán. Zona hermosa, pero complicada últimamente, ¿no? Elena sintió una tensión en el aire que no entendía completamente. ¿Necesita alguna información específica sobre nuestros métodos de producción? Intervino Elena. No, solo curiosidad profesional. Vázquez sonrió, pero Elena notó que seguía observando a Joaquín. Bueno, ¿qué dicen? ¿Pueden manejar el pedido? Elena miró a Joaquín, quien asintió casi imperceptiblemente. Sí, podemos hacerlo, dijo Elena. Excelente. Les enviaré los contratos mañana. Aquí tiene mi tarjeta. Después de que Vázquez se fue, Elena y Joaquín se quedaron en silencio por un momento. ¿Algo de esa conversación te pareció extraño?, preguntó Elena finalmente. Sí, respondió Joaquín inmediatamente. Hizo demasiadas preguntas personales para ser solo un cliente. Y la forma en que me miraba. ¿Crees que te reconoció? No estoy seguro, pero sugiero que seamos muy cuidadosos con este negocio. Elena asintió, aunque la perspectiva de perder una oportunidad tan grande la preocupaba. ¿Qué recomiendas? Investiguemos a su empresa antes de firmar cualquier contrato, y tal vez deberíamos tener un plan de respaldo por si las cosas se complican. Esa noche, Elena usó su computadora para buscar información sobre Artesanías del Norte. La empresa existía, tenía un sitio web profesional y referencias aparentemente legítimas, pero algo sobre la interacción con Vázquez seguía molestándola. ¿Encontraste algo?, preguntó Joaquín, quien había subido con 2 tazas de té. Nada definitivo.
La empresa parece legítima, pero... Pero tu instinto te dice que algo no está bien, completó Joaquín. Exacto. ¿Tú qué opinas? ¿Deberíamos rechazar el pedido? Joaquín se sentó frente a ella en la pequeña mesa del comedor. Elena, no puedo pedirte que rechaces la oportunidad de tu vida por mis paranoias. Si hay problemas, me haré responsable de ellos. No, dijo Elena firmemente. Somos socios, ¿recuerdas? Las decisiones las tomamos juntos y las consecuencias las enfrentamos juntos. Joaquín la miró con una expresión de profunda gratitud mezclada con preocupación. ¿Sabes lo que significa eso para mí? Preguntó en voz baja. ¿Qué significa? Que por primera vez desde que murieron Carmen y Miguel no estoy completamente solo. Elena sintió que algo se movía en su pecho, una sensación cálida y al mismo tiempo atemorizante. Nunca más vas a estar completamente solo, Joaquín. Te doy mi palabra. Se quedaron mirándose durante un momento que se extendió más de lo que cualquiera de los dos esperaba. Elena se dio cuenta de que en algún punto durante las últimas semanas sus sentimientos hacia Joaquín habían evolucionado más allá de la compasión o la sociedad profesional. Elena, dijo Joaquín suavemente, hay algo que necesito decirte. ¿Qué es? Estas semanas trabajando contigo, viviendo aquí, han sido las más pacíficas que he tenido desde hace mucho tiempo. No quiero que pienses que estoy aprovechándome de la situación, pero... ¿Pero? Pero me estoy acostumbrando demasiado a esta vida, a despertarme sabiendo que tengo un lugar donde pertenezco, a trabajar junto a alguien que respeto, a cenar con alguien que me escucha de verdad. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Eso te preocupa. Me aterroriza, admitió Joaquín, porque ya perdí una vida que amaba una vez. No sé si podría sobrevivir a perder otra. Elena se levantó de su silla y se acercó a él. Joaquín, mírame, dijo, tomando su rostro entre sus manos. No vas a perder esta vida, no mientras yo pueda evitarlo. Joaquín cerró los ojos y se apoyó en su toque. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque esta vez no estás solo. Esta vez tienes a alguien que va a luchar contigo, no solo por ti. Cuando Joaquín abrió los ojos, Elena vio en ellos algo que no había visto antes, no solo esperanza, sino amor. Y se dio cuenta de que probablemente él veía lo mismo en los suyos. Elena, murmuró. ¿Sí? ¿Estaría mal si dijera que creo que me estoy enamorando de ti? Elena sintió que el mundo se detenía por un momento. Solo estaría mal si fueras el único, respondió con una sonrisa temblorosa. Joaquín se levantó lentamente y la tomó entre sus brazos. Su primer beso fue tierno, cuidadoso, lleno de gratitud y promesas no dichas. Elena sintió que algo se completaba en su interior, como si hubiera estado esperando toda su vida a este hombre herido, pero íntegro, que había llegado a su vida en las circunstancias más inesperadas. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado un punto de no retorno. Ya no eran solo socios, ya no eran solo dos personas que se habían ayudado mutuamente. Eran algo nuevo, algo más fuerte, algo que valía la pena proteger.
¿Qué vamos a hacer con el pedido de Vázquez?, preguntó Elena, aún entre los brazos de Joaquín. Vamos a ser muy, muy cuidadosos, respondió él, pero no vamos a vivir con miedo. Hemos construido algo hermoso aquí, Elena. No voy a permitir que nadie lo destruya. Esa noche, Elena se durmió con una sensación de completitud que no había experimentado jamás. Joaquín, en su habitación, se quedó despierto más tiempo, no por preocupación o dolor como en noches anteriores, sino simplemente porque no quería que terminara un día que había marcado el inicio de una nueva etapa en su vida. Ambos sabían que se avecinaban desafíos. La presencia de Vázquez había despertado preocupaciones legítimas sobre la seguridad, pero también sabían que ahora enfrentarían esos desafíos juntos, como pareja y como equipo. Por primera vez, desde que su mundo se había destruido en Michoacán, Joaquín se durmió pensando no en lo que había perdido, sino en lo que había ganado y en lo que estaba dispuesto a hacer para protegerlo. La mañana del viernes llegó con nubes grises que amenazaban lluvia sobre Tijuana. Elena despertó con una sensación de inquietud que no pudo sacudirse durante el desayuno. Joaquín también parecía más tenso de lo usual, revisando constantemente las ventanas del taller mientras trabajaban. ¿Crees que estoy siendo paranoico?, preguntó Joaquín mientras organizaba las herramientas por tercera vez en una hora. No, respondió Elena sin dudarlo. Tu instinto te ha mantenido vivo hasta ahora. Si algo te parece mal, probablemente lo está. El contrato de Artesanías del Norte había llegado por email la noche anterior, y Elena había notado algunas cláusulas extrañas que requerían información detallada sobre todos los empleados, incluyendo copias de identificaciones y antecedentes laborales. Es demasiado invasivo para un simple pedido de artesanías, había dicho Joaquín cuando revisaron el documento juntos. Alrededor de las 11 de la mañana, Elena estaba atendiendo a una cliente regular cuando notó un auto negro estacionado al otro lado de la calle. No habría pensado nada al respecto, excepto porque había visto el mismo vehículo el día anterior y la mañana de ese día. Después de que la cliente se fue, Elena cerró la tienda temporalmente y se dirigió al taller. Joaquín, creo que nos están vigilando. Él dejó inmediatamente la pieza en la que estaba trabajando y se acercó a la ventana, manteniéndose fuera de vista. El Altima negro, dijo, no como pregunta sino como confirmación. ¿Lo habías visto? Desde ayer. 2 hombres. Se turnan cada pocas horas. Joaquín se alejó de la ventana. Elena, creo que es hora de que consideremos la posibilidad de que Vázquez no sea quien dice ser. Como si hubieran sido convocados por la conversación, el teléfono del taller sonó. Elena contestó con cautela. Taller Corazón de Barro, buenos días. Señorita Morales, habla Ricardo Vázquez. ¿Han tenido oportunidad de revisar el contrato? Sí, señor Vázquez. Tenemos algunas preguntas sobre las cláusulas de información personal. Ah, sí.
Es solo protocolo estándar para exportaciones. Nada de qué preocuparse. ¿Qué le parece si paso esta tarde para aclarar cualquier duda? Elena miró a Joaquín, quien negó con la cabeza enfáticamente. Disculpe, señor Vázquez, pero hoy no va a ser posible. Quizás la próxima semana. Me temo que no podemos esperar tanto, señorita Morales. Mis clientes en San Diego tienen prisa. Si no pueden comprometerse hoy, tendré que buscar otro proveedor. La amenaza era sutil pero clara. Entiendo. ¿Qué le parece si nos reunimos en un lugar público? Hay una cafetería en el centro. Prefiero discutir los detalles del negocio en privado. Estaré ahí a las 3 de la tarde. La línea se cortó antes de que Elena pudiera responder. Va a venir aquí esta tarde, informó Elena a Joaquín. Entonces no estaremos aquí, respondió él inmediatamente. ¿Joaquín? ¿Sí? ¿Qué no me estás diciendo? Porque tu reacción va más allá de la simple precaución. Joaquín se sentó pesadamente en una de las sillas del taller. Anoche, después de que nos acostamos, no pude dormir. Así que me puse a pensar en dónde había visto a Vázquez antes. Me parecía familiar, pero no podía ubicarlo. Y esta mañana lo recordé. Estaba en el mercado clandestino la noche que tú me compraste, no como comprador, sino hablando con los organizadores. Creí que era otro traficante, pero ahora me doy cuenta de que tal vez era algo diferente. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Crees que trabaja para ellos? Creo que está tratando de recuperar su mercancía perdida, dijo Joaquín con amargura. Y creo que usar tu negocio como fachada para operaciones de tráfico humano sería muy conveniente para él. Elena se apoyó contra la pared, procesando la información. ¿Qué hacemos? Nos vamos, ahora. Tomamos lo esencial y nos vamos de Tijuana por un tiempo. ¿Y mi taller? ¿Mi negocio? ¿Mi vida? Joaquín se acercó a ella y tomó sus manos. Elena, si tengo razón sobre Vázquez, tu vida estará en peligro si te quedas. Estos hombres no dudan en lastimar a quien se interponga en sus negocios. Pero si huimos, no confirmaríamos sus sospechas. Si nos quedamos y estoy en lo correcto, podríamos no vivir para lamentarlo. Elena cerró los ojos tratando de pensar con claridad, a pesar del miedo que le atenazaba el estómago. ¿A dónde iríamos? Tengo un primo en Guadalajara. No hemos hablado en años, pero siempre fuimos cercanos. Podría darnos refugio temporalmente. ¿Y después? Después vemos qué opciones tenemos. Tal vez podamos contactar a las autoridades, denunciar a Vázquez y su operación. Elena abrió los ojos y miró alrededor de su taller. Las cerámicas que había hecho con sus propias manos, las herramientas que había heredado de su abuela, la vida que había construido con tanto esfuerzo. Dame 10 minutos para empacar lo esencial, dijo finalmente. Joaquín sintió alivio y dolor al mismo tiempo. Alivio porque Elena estaba dispuesta a priorizar su seguridad, dolor porque entendía lo que le estaba pidiendo que sacrificara. Elena, siento mucho que... No, lo interrumpió ella. No te disculpes. Sabía desde el momento que decidí ayudarte que mi vida cambiaría para siempre. No me arrepiento. Mientras Elena empacaba rápidamente una maleta con ropa esencial y algunos documentos importantes, Joaquín seleccionó algunas de las cerámicas más valiosas que podrían vender si necesitaban dinero.
¿Qué hay de la camioneta?, preguntó Elena. Si nos buscan, será fácil de rastrear. Podemos ir en autobús hasta Guadalajara. Es más difícil de rastrear. Elena tomó todo el dinero en efectivo que tenía en la casa, cerró las ventanas y desconectó los aparatos eléctricos, como si fuera a salir por un fin de semana en lugar de huir por su vida. Cuando estaban a punto de salir, Joaquín se detuvo. «¿Qué pasa?», preguntó Elena. «¿Estás segura de esto? Una vez que salgamos por esa puerta no hay vuelta atrás. Tu vida tal como la conoces habrá terminado». Elena se acercó a él y tomó su rostro entre sus manos, igual que había hecho la noche que se confesaron sus sentimientos. «Joaquín Herrera, mi vida tal como la conocía, terminó la noche que te vi en ese callejón. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido el comienzo de una nueva vida». Una vida que incluye amarte, protegerte y enfrentar contigo cualquier cosa que venga. Joaquín la besó con una intensidad que hablaba de gratitud, amor y determinación. «Entonces vámonos a construir esa nueva vida», dijo. Salieron por la puerta trasera del taller, evitando la calle principal donde estaba estacionado el auto de vigilancia. Elena sintió que una parte de su corazón se quedaba atrás, con el negocio que había sido su mundo durante años, pero la mano de Joaquín en la suya le recordaba que había elegido algo más valioso que la seguridad de lo conocido. Caminaron por calles secundarias hasta llegar a la estación de autobuses, donde compraron boletos para Guadalajara con dinero en efectivo y nombres falsos que Joaquín conocía de sus días intentando cruzar la frontera. Mientras esperaban el autobús, Elena recibió una llamada de un número desconocido. «¿Elena Morales?», preguntó una voz que reconoció como la de Vázquez, pero sonaba diferente, más amenazante. «Sí», respondió, aunque Joaquín le hizo gestos para que colgara. «Acabo de llegar a su taller y parece que no está. ¿Dónde se encuentra?» «Tuve que salir por una emergencia familiar. Regreso mañana». «Qué lástima». «Porque tengo aquí a algunos asociados míos que estaban muy interesados en conocer a su socio, el señor Herrera, especialmente después de verificar que es un fugitivo de la justicia». Elena sintió que el mundo se tambaleaba. «No sé de qué habla». «Por supuesto que no. Pero cuando regrese mañana tendremos mucho de qué hablar. Sobre su negocio, sobre su futuro y sobre las consecuencias de interferir con operaciones legítimas». La llamada terminó, y Elena se quedó mirando el teléfono con horror. «¿Qué dijo?», preguntó Joaquín. Elena le repitió la conversación y vio cómo la expresión de él se endurecía. «Ya no es solo sobre recuperarme a mí», dijo Joaquín. «Ahora te ven como cómplice». «Elena, lo siento mucho». «Para», lo interrumpió ella. «No te disculpes por haber sido víctima. Si alguien debería disculparse, soy yo, por no ser lo suficientemente cuidadosa». «¿De qué hablas?». «Debí haber investigado más antes de involucrarme. Debí haber pensado en las consecuencias. Debí haber...». «Elena», Joaquín la tomó por los hombros, «me salvaste la vida. No solo esa noche en el callejón, sino todos los días desde entonces. Me devolviste mi humanidad, me diste una razón para seguir viviendo.
Me enseñaste que podía volver a amar. No te disculpes jamás por eso. El autobús a Guadalajara se detuvo frente a ellos con un suspiro neumático. Elena miró hacia atrás, hacia la ciudad que había sido su hogar, y luego hacia Joaquín. ¿Lista?, preguntó él. «Lista», respondió Elena, tomando su mano mientras subían al autobús. Mientras el vehículo se alejaba de Tijuana, Elena miró por la ventana trasera y vio las luces de la ciudad que se desvanecían en la distancia. No sabía cuándo volvería a ver su hogar, o si alguna vez lo haría. Pero cuando Joaquín apretó su mano y ella vio su reflejo en la ventana del autobús, se dio cuenta de que ya no estaba huyendo de algo. Estaba corriendo hacia algo nuevo, algo incierto, pero lleno de posibilidades. «¿En qué piensas?», preguntó Joaquín en voz baja. «En que hace unas semanas no te conocía y ahora no puedo imaginar mi vida sin ti». «¿Te arrepientes?». Elena se volvió hacia él y lo miró directamente a los ojos. «Ni por un segundo». El autobús siguió su camino hacia el sur, llevándolos lejos del peligro inmediato, pero también hacia un futuro completamente incierto. Elena recostó su cabeza en el hombro de Joaquín y cerró los ojos, no para dormir, sino para sentir la fuerza tranquila de su presencia. Por primera vez en semanas, Joaquín se permitió relajarse ligeramente. Habían escapado por ahora, pero sabía que esto era solo el comienzo. Vázquez y sus asociados no se darían por vencidos fácilmente, pero también sabía que ya no estaba enfrentando sus demonios solo. Tenía a Elena a su lado, y eso hacía toda la diferencia del mundo. 3 meses después, en una pequeña casa de adobe en las afueras de Guadalajara, Elena se despertó al sonido de Joaquín preparando café en la cocina. Los primeros rayos del sol de junio se filtraban por las cortinas de algodón que habían comprado en el mercado local, creando patrones dorados en las paredes blancas. La casa pertenecía a Roberto, el primo de Joaquín, quien los había recibido sin hacer preguntas y les había ofrecido quedarse el tiempo que necesitaran. Era un hombre de mediana edad, mecánico de profesión, que vivía solo desde que sus hijos se habían mudado a Estados Unidos. «Buenos días, mi amor», saludó Joaquín cuando Elena apareció en la cocina, todavía con el cabello revuelto por el sueño. «Buenos días», respondió ella, aceptando la taza de café que él le ofrecía. «¿Pudiste dormir?». «Mejor que en mucho tiempo», admitió Joaquín. «Creo que finalmente estoy empezando a creer que estamos seguros aquí». Elena asintió, aunque ambos sabían que «seguro» era un término relativo. Durante las primeras semanas en Guadalajara habían vivido en constante tensión, esperando que Vázquez y sus asociados los encontraran. Pero gradualmente la vida diaria había comenzado a normalizarse. «¿Qué planes tienes para hoy?», preguntó Elena, acercándose a la ventana que daba al pequeño patio trasero, donde habían instalado un modesto taller de cerámica. «Roberto consiguió más arcilla, así que puedo terminar los jarrones que empecé ayer». Joaquín se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos. «¿Y tú?». «Doña Carmen me pidió que le enseñe a su nieta a pintar cerámica. Es la quinta estudiante esta semana». Elena había comenzado a dar clases de cerámica a los vecinos como una forma de generar ingresos modestos.
Lo que había empezado como una necesidad económica se había convertido en algo más. Estaba ayudando a preservar una tradición artesanal en una comunidad que la valoraba profundamente. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Joaquín suavemente. Elena se volvió en sus brazos, confundida. ¿Viernes? Hace exactamente 4 meses que nos conocimos. Elena sonrió, recordando esa noche que había cambiado ambas vidas para siempre. ¿4 meses? Se siente como si hubiera sido ayer y como si hubiera sido toda la vida al mismo tiempo. ¿Estás feliz, Elena? Sé que sacrificaste mucho por mí, por nosotros. Elena lo miró con seriedad. Joaquín, ¿recuerdas lo que me preguntaste esa primera noche? Me preguntaste por qué lo hice, por qué te ayudé. Sí, lo recuerdo. Te dije que nadie merece ser tratado como un animal, pero esa no era toda la verdad. Joaquín frunció el ceño, intrigado. ¿Cuál era toda la verdad? La verdad completa es que cuando te vi ahí, cuando vi tu dignidad intacta, a pesar de todo lo que habías sufrido, reconocí algo en ti. Reconocí al tipo de hombre que había estado esperando toda mi vida sin saberlo. ¿En serio? En serio. No te salvé, Joaquín. Nos salvamos mutuamente. Joaquín la besó suavemente. Un beso que sabía a café matutino y a promesas cumplidas. Su momento fue interrumpido por un golpe en la puerta principal. Automáticamente ambos se tensaron. Después de meses de paranoia, cualquier sonido inesperado los ponía en alerta. «Debe ser Roberto», dijo Joaquín, pero Elena notó que su mano se movía instintivamente hacia el cuchillo de cocina que siempre mantenía cerca. Joaquín se acercó cuidadosamente a la ventana del frente y miró hacia afuera. Su expresión se relajó inmediatamente. «Es el cartero. Tenemos correspondencia certificada». Elena frunció el ceño. ¿Quién podría saber que estaban ahí? Joaquín abrió la puerta y firmó por el sobre, que venía dirigido a Elena Morales Herrera. Elena se dio cuenta de que era la primera vez que veía su nombre unido al de Joaquín de manera oficial, y sintió una calidez extraña en el pecho. «¿De quién es?», preguntó mientras Joaquín cerraba la puerta. «No reconozco el remitente, pero es de Guadalajara». Joaquín le entregó el sobre. «Ábrelo tú». Elena rompió el sello con cuidado. Dentro había una carta formal en papel membretado de un bufete de abogados. «¿Qué dice?», preguntó Joaquín, notando cómo cambiaba la expresión de Elena mientras leía. Es increíble», murmuró Elena, leyendo la carta por segunda vez. «¿Recuerdas que hace un mes contactamos a un abogado especializado en derechos humanos?» «Sí, el licenciado Martínez, pero dijiste que era muy caro y que no teníamos suficiente evidencia». «Bueno, aparentemente él siguió investigando por su cuenta». Elena levantó la vista de la carta. «Joaquín, desmantelaron la red de Vázquez, lo arrestaron junto con 12 asociados más. La operación de tráfico humano ha sido cerrada permanentemente». Joaquín se quedó inmóvil, procesando la información. «¿Estás segura?». «Aquí dice que hay más de 50 víctimas que han sido liberadas y que están recibiendo ayuda para reintegración. Y dice...». Elena continuó leyendo, «que debido a tu testimonio y la información que proporcionamos, el gobierno nos está ofreciendo protección oficial y apoyo para reubicar nuestro negocio donde queramos». «¿Mi testimonio? No he hablado con ningún oficial».
Aparentemente, el licenciado Martínez usó la información que le dimos para construir un caso sólido, y hay más, Joaquín. Elena sonrió ampliamente. La Fiscalía nos está ofreciendo una compensación económica por los daños sufridos y han recuperado algunas de las cerámicas de mi taller que tenían como evidencia. Joaquín se sentó lentamente, abrumado por la noticia. ¿Significa que somos libres? ¿Realmente libres? Significa que podemos elegir nuestro futuro sin miedo, confirmó Elena. ¿Qué quieres hacer? Joaquín la miró con una expresión que Elena no había visto antes. Era esperanza pura, sin la sombra de cautela que había caracterizado todos sus planes durante meses. Quiero casarme contigo, dijo sin dudarlo. Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué? Quiero casarme contigo. Aquí, en Guadalajara, rodeados de la gente que nos ha acogido. Quiero empezar oficialmente nuestra nueva vida juntos. Elena dejó caer la carta y se lanzó a sus brazos. Sí, por supuesto que sí. Joaquín la levantó del suelo y la hizo girar, ambos riendo con una alegría que no habían sentido en mucho tiempo. ¿Y después de la boda? Preguntó Elena cuando él la bajó. Después podemos decidir dónde queremos vivir, qué queremos hacer. Podemos regresar a Tijuana si quieres recuperar tu taller original, o podemos quedarnos aquí, o podemos ir a cualquier otro lugar que elijas. ¿Sabes qué quiero hacer? Dime. Quiero quedarme en Guadalajara por un tiempo. Me gusta la comunidad que hemos encontrado aquí. Me gusta el trabajo que estoy haciendo con las clases de cerámica. Y quiero que establezcamos un taller donde podamos emplear a otras personas que necesiten una segunda oportunidad. Joaquín la miró con admiración, como un programa de reintegración. Exactamente. Podemos enseñar habilidades artesanales a personas que han pasado por situaciones difíciles, ayudarlos a reconstruir sus vidas con dignidad. Elena Morales, dijo Joaquín tomando su rostro entre sus manos, eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Te amo no solo por haberme salvado, sino por continuar salvando a otros todos los días. Te amo también, Joaquín Herrera, y estoy lista para pasar el resto de mi vida construyendo algo hermoso contigo. 6 semanas después, en el patio de la casa de Roberto, Elena y Joaquín se casaron en una ceremonia pequeña pero llena de amor. Roberto oficializó como padrino, y varios de los vecinos que habían llegado a conocer y apreciar a la pareja asistieron como testigos. Elena usó un vestido blanco sencillo que había hecho una de sus estudiantes, y Joaquín llevaba una guayabera que Roberto le había regalado. No había músicos profesionales, pero los niños del vecindario cantaron canciones tradicionales, y doña Carmen había preparado un banquete con la ayuda de todas las mujeres de la cuadra. Durante la ceremonia, cuando el juez les pidió que intercambiaran votos, Elena tomó las manos de Joaquín y dijo: Joaquín, cuando te conocí, eras un hombre que se negaba a renunciar a su dignidad sin importar las circunstancias. Esa fuerza me inspiró entonces y me inspira ahora. Prometo ser tu compañera en todas las aventuras que la vida nos presente, tu apoyo en todos los desafíos y tu refugio seguro cuando necesites descansar.
Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los días difíciles. Prometo construir contigo un futuro que honre tanto lo que hemos perdido como lo que hemos ganado. Joaquín, con los ojos brillantes de emoción, respondió: Elena, tú me viste como un hombre que valía la pena salvar cuando yo había dejado de verme a mí mismo de esa manera. Me devolviste no solo mi libertad, sino mi fe en que la vida puede ser buena y generosa. Prometo proteger lo que hemos construido juntos. Prometo ser el hombre que mereces cada día de mi vida, y prometo que nunca daremos por sentado el milagro de habernos encontrado. Prometo amarte con la misma fiereza con la que protegería mi propia vida, porque en muchas formas tú eres mi vida. Cuando el juez los declaró marido y mujer, todos los presentes aplaudieron y gritaron de alegría. Joaquín besó a Elena bajo un cielo azul despejado, rodeados del amor de una comunidad que los había adoptado como propios. Esa noche, mientras la celebración continuaba en el patio, Elena y Joaquín se escabulleron por unos minutos al pequeño taller que habían construido juntos. Bajo la luz de la luna, Elena tomó un pedazo de arcilla fresca y comenzó a darle forma. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Joaquín, abrazándola por detrás. «Estoy haciendo algo para recordar este día», respondió Elena, mientras sus manos moldeaban cuidadosamente la arcilla. «Algo que represente todo lo que hemos vivido y todo lo que queremos construir». Joaquín observó mientras Elena creaba una pequeña escultura, dos figuras entrelazadas, apoyándose mutuamente, con los rostros dirigidos hacia el mismo horizonte. «Es hermosa», murmuró. «Como nuestra historia», respondió Elena, volteándose en sus brazos. «¿Crees que alguna vez contaremos esta historia a nuestros hijos?». Elena sonrió. «¿Nuestros hijos? ¿Es muy pronto para hablar de eso?». «No es pronto para nada, Joaquín. Hemos vivido más en estos pocos meses que muchas personas en años enteros». Joaquín la besó suavemente, saboreando el momento y la promesa del futuro. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Elena cuando se separaron. «¿Qué?». «Que comenzó con una de las noches más oscuras de tu vida, y mira dónde estamos ahora. No hubiera llegado aquí sin ti». «Ni yo sin ti», Elena sonrió. «Supongo que esa es la verdadera definición del amor. Dos personas que se salvan mutuamente y luego deciden seguir salvándose todos los días por el resto de sus vidas». Desde el patio, los sonidos de la celebración continuaban: risas, música, conversaciones llenas de cariño. Elena y Joaquín regresaron a la fiesta tomados de la mano, listos para celebrar no solo su boda, sino el comienzo de un capítulo completamente nuevo en sus vidas. Un año después, el taller Nuevos Comienzos había empleado a 12 personas que habían pasado por circunstancias difíciles. Sus cerámicas se vendían en toda la región y Elena había comenzado a escribir un libro sobre técnicas tradicionales mexicanas de cerámica. Joaquín había encontrado paz en el trabajo creativo y en el propósito de ayudar a otros a reconstruir sus vidas. Ya no se despertaba con pesadillas sobre su pasado, sino con planes para el futuro. Y en las noches tranquilas,
Cuando se sentaban en el patio de su nueva casa a observar las estrellas, a menudo reflexionaban sobre el camino extraordinario que los había llevado desde ese callejón oscuro en Tijuana hasta esta vida llena de amor, propósito y esperanza. ¿Alguna vez te preguntaste qué habría pasado si no hubieras estado en ese lugar esa noche? Le preguntó Joaquín a Elena una de esas noches. Todos los días, admitió Elena. Pero luego recuerdo algo que me dijo mi abuela una vez. El barro encuentra las manos que lo necesitan y las manos encuentran el barro que están destinadas a moldear. Creo que nosotros estábamos destinados a encontrarnos, Joaquín, en ese momento, en ese lugar, exactamente como sucedió, para salvarnos mutuamente. Para salvarnos mutuamente, confirmó Elena, tomando su mano bajo las estrellas de Guadalajara. Y en esa tranquila noche mexicana, dos personas que habían encontrado el amor en el lugar más inesperado, se quedaron dormidas sabiendo que habían construido algo hermoso y duradero, una vida juntos que honraba tanto sus heridas como sus sueños, sus pérdidas como sus esperanzas. Era, en todas las formas que importaban, un final feliz que también era un nuevo comienzo. Fin.